Ha sido la peor pesadilla del ejército ruso, si lo preferís, el arma estrella del ejército ucraniano. Los drones Bayraktar TB2 han sido tan importantes en la guerra de Ucrania que incluso tienen su propia canción. Escuchad. Bayraktar. Bayraktar. Cualquier ucraniano con el que os encontréis se sabe esta canción y la letra de memoria. No solo eso, ¿cuál diríais que es la radio favorita de todos los taxistas en Kiev? Exacto, Bayraktar Radio. Se trata de una radio con canciones de guerra creada unas pocas semanas después de la invasión rusa, y os puedo asegurar que yo, que he estado en Kiev durante la guerra, he escuchado la canción del Bayraktar más veces que el Despacito. Vamos, que el Bayraktar TB2 es más que un arma, es ya un icono pop de la resistencia contra Putin, y diréis, ¿pero tan bueno es este dron de combate? Pues lo cierto es que, sobre el papel, el Bayraktar TB2 no es nada del otro mundo. De hecho, está hecho en Turquía, que no es precisamente una superpotencia armamentística. Es más, podríamos decir que es algo así como el AliExpress de los drones. Se compra porque es barato. Tiene el tamaño y la velocidad de una avioneta fumigadora. Y sí, es cierto, está armado con 4 señores bombas guiadas por láser, lo cual está muy bien. Pero en cualquier caso, al menos a primera vista, parece el tipo de cosa que cualquier ejército competente podría derribar sin problemas. Sin embargo, apenas se han derribado Bayraktares en esta guerra. Y si ves uno volando, más te vale buscar un búnker cerca. No solo se han utilizado en Ucrania. Azerbaiyán los utilizó en la guerra de Nagorno-Karabaj. En Etiopía han servido para impedir que los tigráis tomaran la capital, Addis Abeba. Y así suma y sigue. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que estos drones tan baratitos y normalitos hayan puesto a los rusos y a tantos otros contra las cuerdas? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Sí, antes tengo que daros una noticia que seguro que muchos ya os habéis imaginado. Ya no estoy en VisualPolitik ni en Visual Economic. La razón es que hemos tenido unas discusiones creativas muy importantes y al final hemos terminado en una separación amistosa. Los canales seguirán, pero yo me tengo que ir. Sin embargo, tranquilos porque no me voy de YouTube ni muchísimo menos. De entrada, a partir de ahora, estaré con vosotros aquí en Megaprojects todas las semanas. Es más, voy a empezar a subir muchos más vídeos a este canal. Hablaremos de entre 2 y 3 por semana. Pero además, tengo una sorpresa para todos vosotros, y es que acabo de crear mi nuevo canal. Tras más de 7 años en YouTube, ahora vuelvo a empezar una vez más y, bueno, en realidad no empiezo desde cero. Me han ayudado un montón de amigos para poder preparar este nuevo formato. De hecho, hay muchísimas personas con nombres y apellidos a las que les tengo que dar las gracias porque me han apoyado un montón. A partir de ahora, voy a poder experimentar con nuevos formatos o incluso atreverme a hacer vídeos mucho más largos. Le he puesto muchísimas horas de trabajo a este nuevo proyecto y tengo un equipo detrás de lujo. De hecho, el primer vídeo, que ya lo podéis ver, ya está publicado en el canal, explica toda la historia del eterno conflicto entre israelíes y palestinos. Y sí, me voy a mojar y además vais a tener todo tipo de matices porque va a ser un vídeo especialmente largo. Así que ya sabéis, en cuanto terminéis con este vídeo sobre el Bayraktar, podéis pasaros por Solo Fonseca. Os dejo el enlace en la descripción. Y dicho esto, ahora sí, vamos a ver un poco de historia. A primera vista parece una avioneta fumigadora como las que podéis ver en cualquier campo de cultivo de los Estados Unidos. Mide 6 metros de largo y 12 metros de ancho. Sin embargo, no es una avioneta porque en realidad es un vehículo aéreo no tripulado, o como se dice técnicamente, un UAV de altitud media de alta resistencia táctica armado con bombas guiadas por láser. En otras palabras, que mejor no lo utilicéis para fumigar un campo de cultivo. Comparado con los drones estadounidenses como el Predator o el Reaper, el Bayraktar TB2 parece una copia barata, pero desde el año 2016 se ha convertido en el AK-47 de los drones. Según el fabricante, actualmente hay 257 TB2 en servicio en todo el mundo. La mayoría pertenecen a Turquía, Qatar, Ucrania y Azerbaiyán, pero otros países también han hecho pedidos. Por ejemplo, en estos momentos Polonia tiene un contrato para adquirir 24 de ellos, Rumanía va a comprar 18, Marruecos 13, Níger al menos 6, Kosovo 5 y un montón de países desde Albania hasta Burkina Faso han hecho también pedidos más pequeños de solo 3. Y diréis, ¿pero por qué se vende tanto? Principalmente por dos factores. Uno, que nadie quiere quedarse atrás en la carrera de los drones. Y dos, que las versiones baratas chinas fallan más que una escopeta de feria. Dicho de otra forma, que en el segmento de los drones baratos, los turcos le han ganado la batalla a los chinos. Y no es para menos, la historia del TB2 es digna de estar en Megaprojects al 100%. Para que os hagáis una idea, el blog de inteligencia de fuentes abiertas, Oryx, enumera 913 objetos confirmados destruidos por los TB2 de Bayraktar en solo 7 años que llevan activos. Eso incluye conflictos que van desde Oriente Próximo hasta el Cáucaso, pasando por África Occidental
occidental y los campos de batalla de Ucrania. Sin duda, esta cifra pronto se disparará, y diréis, ¿por qué? Pues porque a diferencia de los Estados Unidos, Turquía no impone condiciones a quienes venden los drones. Vamos, que ya os podéis acostumbrar a ver Bayraktars en toda clase de conflictos. Pero ¿cómo es un Bayraktar? Pues bien, las medidas son 2,2 metros de altura y 12 metros de envergadura, es decir, poco más de la mitad de los drones Reaper estadounidenses, y eso significa que se puede transportar en la parte trasera de cualquier camión. Pero eso no es lo mejor, además, se puede manejar desde 300 kilómetros de distancia y pueden volar durante 27 horas y 3 minutos a una velocidad crucero de 128 km por hora. Pero si quieres pisar el acelerador, también lo puedes poner a 222 km por hora o 120 nudos. ¿Os parece impresionante? Pues en realidad cualquier dron estadounidense puede conseguir mejores resultados. De nuevo, el Bayraktar no aspira a ser el mejor dron del mundo, sino simplemente el bueno, bonito y barato de los drones. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto cuesta un Bayraktar? Pues bien, según un artículo del New Yorker, se venden como plataforma, junto con puestos de mando portátiles y equipos de comunicaciones. Ese mismo artículo decía que Ucrania los compró en 2019 en paquetes de 6, más estaciones de mando, formación y mantenimiento. Pero, vamos a ver, ¿por cuánto dinero? Pues hablamos de 69 millones de dólares. Lo sé, la cifra es fácil de recordar. Y ya sé lo que estaréis pensando. Fonseca, 69 millones de dólares te parece poco dinero, pero ¿tanto gana un youtuber? A ver, tranquilos, en esta vida todo depende de con qué lo compares. Para un ejército nacional, 69 millones de pavos por 6 drones es un regalito. Pensad que media docena de drones Reapers estadounidenses costaría hasta 6 veces más. Y por supuesto, para comprar armas al tío Sam tienes que estar en la lista de los buenos, no basta con tener el dinero. Sin embargo, Turquía vende Bayraktars a cualquiera que saque la tarjeta de crédito, y si tienes recursos naturales como Nigeria te hacen descuento. Así que ahora la pregunta es, ¿qué compras exactamente cuando desembolsas esos 69 millones de dólares? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Lo más increíble del Bayraktar TB2 es que realmente no debería funcionar en absoluto. Pensadlo bien, la velocidad de crucero es de 128 km por hora. ¿Os parece rápido? Pues para ser un dron aéreo no lo es en absoluto. De hecho, en España diríamos que el Bayraktar es más lento que el caballo del malo. Es más, muchos usan el adjetivo torpe para describirlo. Altitud máxima, nada comparada con los 15.000 metros que puede subir un Reaper. Esto, mis queridos amigos de Megaprojects, debería ser un problema, porque los drones pueden parecer muy modernos, pero en realidad llevan el suficiente tiempo entre nosotros como para que la mayoría de los ejércitos modernos tengan contramedidas para atacarlos. Y no solo hablamos de defensas aéreas, sino también de sistemas de interferencia y guerra electrónica. Cuando el TB2 apareció por primera vez en un campo de batalla bombardeando a militares kurdos, los expertos supusieron que sí, vale, podía ser útil para operaciones de contrainsurgencia contra actores no estatales. Pero usarlo contra un ejército, ni en sueños. Cualquier ejército mínimamente competente podría derribarlo, incluido el ruso. Sin embargo, 7 años después, parece que el Bayraktar ha sorprendido incluso a sus propios fabricantes. Pero no os equivoquéis, esto no quiere decir que los TB2 nunca hayan sido derribados por el fuego enemigo. Solo en la guerra de Ucrania, Oryx ha documentado 18 derribos. Aún así, la suposición original no era que algunos TB2 serían derribados en un conflicto serio, sino que todos serían derribados. En cambio, el Bayraktar ha demostrado ser extraordinariamente hábil no solo para evadir defensas aéreas avanzadas, sino también para destruirlas. Así lo resume Oryx. Los TB2 han combatido con éxito sistemas como el S-300PS, el Buk M2, el Tor M2 o el Pantsir S-1, incluso cuando se utilizan con sistemas de guerra electrónica como el Autobaza M, el Repellent 1, el Borisoglesk 2 y el Groza S. En esto, el TB2 se ha ayudado tanto por sus armas como por su software. Y diréis, ¿pero cómo es el software del Bayraktar? Pues bien, cada uno de estos drones tiene unos 40 ordenadores, y cada uno de estos ordenadores recibe actualizaciones mensuales para adelantarse a las mejoras de las defensas aéreas. ¿Y recordáis esas 4 bombas guiadas por láser con las que está armado? Pues son aterradoramente precisas. En pruebas realizadas en el año 2015, las bombas fueron capaces de impactar contra algo del tamaño de una manta de picnic desde una distancia de 8 kilómetros. Además, no se limitan a volar en línea recta, cada una puede cambiar de trayectoria en pleno vuelo. En otras palabras, que no solo es barato, sino que también es ingenioso. De hecho, el diseñador del aparato, Selçuk Bayraktar, de 43 años, es ya toda una celebrity en Turquía. Bueno, a ver, para ser justos, probablemente ayude también el hecho de que esté casado con la hija de Erdogan. En cualquier caso, aparte de sus relaciones matrimoniales, hay razones de sobra para admirar a este señor. El Bayraktar no es solo un arma increíble, también es una herramienta esencial para la diplomacia turca. Solo hay que mirar a Ucrania. Le han dedicado canciones, radios y hasta camisetas a este arma. Y sí,
tenéis razón, también se le han dedicado canciones, tazas y camisetas a otras armas, como por ejemplo el San Javelin, pero a nadie le sorprende que las armas Made in USA sean famosas. Sin embargo, esto es la mejor campaña de marketing para el Made in Turkey, y creedme, el complejo militar industrial turco necesitaba esta campaña de marketing como agua de mayo. Pero, ¿seguís sin estar sorprendidos? Pues atentos, porque ahora vamos a ver de lo que realmente es capaz de hacer un juguetito como este. ¡Atentos! En abril del año 2016, el TB2 alcanzó un hito importante para cualquier arma, algo así como su primera palabra. Ese mes registró su primera muerte confirmada. El escenario era la región montañosa del sureste de Turquía. El contexto era la contrainsurgencia en curso de los separatistas kurdos del PKK contra el Estado kurdo. En el transcurso de varios vuelos, los TB2 utilizaron sus misiles de precisión para abatir a unos 20 dirigentes del PKK, lo que causó graves daños a la organización. Y pensad que hablamos de un grupo terrorista proscrito por los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Para entonces, el dron llevaba unos 2 años de fabricación y pruebas, pero su origen podría remontarse incluso más atrás, quizás hasta una década atrás. Todo empezó a mediados de la década de los años 2000. Ahí es donde la empresa Baykar Defense se puso a trabajar en la construcción de drones militares, y ahí es donde entra en escena el señor Selçuk Bayraktar. Primero intentaron hacer un mini dron. Más que un dron de ataque, la idea original era que fuera un simple aparato de reconocimiento. Pesaba menos de 10 kilos y podía permanecer en el aire algo más de una hora. Por esta época ya empezaban a salir los primeros drones comerciales, así que este mini dron turco no era nada original. Ahora bien, esto era solo el principio, porque a medida que se fabricaban nuevas versiones del Mini que mejoraban la original, empezó a funcionar cada vez mejor como dron espía, y con el tiempo llegó a ser tan bueno que hasta Qatar hizo un pedido. Y ojo que Qatar no mira el precio de las cosas, tiene dinero de sobra para comprar lo mejor. Pero el verdadero cambio se produjo cuando la empresa pasó del reconocimiento al ataque. En el año 2014 sacaron el primer prototipo del Bayraktar TB2, pero todavía no podía transportar bombas. En muchos sentidos, podríamos decir que este fue el momento oportuno que convirtió al dron en todo un éxito de ventas, y es que veréis, hace unos 20 años Turquía se dio cuenta de que su propio complejo militar industrial era, ¿cómo decirlo?, muy deficiente. Si querían tener armas, tenían que comprar a sus aliados, y esto es un problema porque aunque Turquía esté en la OTAN, es algo así como el enfant terrible de la alianza. No es la primera vez que los Estados Unidos restringen la venta de armas a este país. Conclusión: Ankara necesitaba fabricar su propio armamento. Así que en las siguientes 2 décadas el sector armamentístico se multiplicó por 10. La nueva consigna era: si se puede, mejor hecho en casa. Compra bonito, compra turco. Y Baykar Defense era una empresa perfectamente situada para aprovechar esta oleada de dinero y convertirse en los amos del segmento de los drones. Vamos, que tan pronto como tuvieran un dron de combate listo, el ejército turco estaba esperando con la cartera en la mano. Pero no solo eso. El mismo año en el que el Bayraktar TB2 consiguió su primera victoria contra el PKK, el Daesh desató una ola de terror en Turquía. El atentado del aeropuerto de Estambul dejó casi 50 víctimas mortales. De repente, Turquía tenía una nueva amenaza y por eso los primeros TB2 surcaron los cielos de Siria para acabar con el califato del Daesh. Y creedme, hicieron su trabajo. Pero nada de esto sorprendió a nadie. Pensadlo bien, al igual que el PKK, el Daesh era un grupo terrorista, es decir, un actor no estatal. Podían tener grandes reservas de oro y armas, pero no dejaban de ser un puñado de criminales. Nada comparable a un ejército regular. La verdadera prueba de fuego del Bayraktar TB2 vino años después, en el momento en el que demostraron que también podían acabar con militares bien entrenados, que incluso podían burlar complejísimos sistemas antiaéreos. Y no estamos hablando de la guerra de Ucrania. Lo cierto es que el Bayraktar ya era famoso antes de febrero del 2022, y ahora mismo lo vamos a ver. Las relaciones entre Turquía y Rusia siempre han estado en "es complicado". Sí, vale, es cierto que Ankara ha llegado a comprar armas y hasta tecnología nuclear a Moscú, pero no os equivoquéis, ambos países tienen demasiado ego como para llevarse bien. De hecho, esa es la principal razón por la que Turquía entró en la OTAN. Podrán ser los enfant terribles de la alianza y dar muchísimos dolores de cabeza a Washington y a Bruselas, pero a la hora de la verdad tienen muy claro quién es su enemigo. De hecho, también tienen una particular guerra fría con conflictos proxies contra Rusia, donde cada uno apoya
apoyó un bando distinto. Por ejemplo, a finales de la década de 2010, el señor de la guerra libio, Khalifa Haftar, decidió actuar contra el gobierno de Trípoli, el gobierno oficial de Libia y reconocido por la comunidad internacional, y para ello contaba con el respaldo de sus poderosos aliados regionales, a saber, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Vladimir Putin en Moscú. A medida que su ejército nacional libio avanzaba, Haftar debió suponer que la dulce victoria estaba a pocos días de distancia, pero no fue así. Aunque los rusos equiparon a Haftar con sistemas de defensa antiaérea Pantsir S-1, los Bayraktar turcos destruyeron 9 de ellos, y esto abrió un agujero en las defensas aéreas de Haftar, permitiendo ataques directos contra los convoyes que se acercaban a la capital libia. Apoyado por buques de guerra turcos que disparaban misiles tierra-aire desde el Mediterráneo, el gobierno de Trípoli pudo finalmente perseguir a Haftar hasta su base de poder en el este del país. Nadie se esperaba esta victoria, ni siquiera el gobierno legítimo de Libia. ¿Podemos decir que esta victoria se debe al 100% al Bayraktar? No vayamos tan lejos, pero está claro que jugó un rol importante. Pero es que 2 años después, en el año 2021, los TB2 ayudarían a conseguir un resultado muy similar en una guerra completamente distinta. Esta vez nos tenemos que ir a Etiopía. En este caso, los drones fueron capaces de detener el avance del Frente de Liberación del Pueblo Tigray sobre la capital etíope de Addis Abeba. Esta fue quizás la batalla clave de la sangrienta y horrible guerra de Tigray. Pero esperad un momento, porque el auténtico momento de la verdad llegó después. Y diréis, ¿ahora es cuando por fin Fonseca nos vas a hablar de Ucrania? Pues no. El Bayraktar ya era famoso antes. La primera guerra que podemos decir que sí se ganó gracias al Bayraktar fue la segunda guerra de Nagorno-Karabaj. No la de este año, 2023, sino la de otoño de 2020. Os voy a hacer un breve resumen. Nagorno-Karabaj es una región atrapada dentro de las fronteras de Azerbaiyán. Hasta hace unos meses, Armenia reclamaba esta región. Este ha sido el motivo de un montón de guerras desde la desintegración de la Unión Soviética. Pues bien, Armenia contaba con el apoyo de Rusia. Azerbaiyán, sin embargo, contaba con el apoyo de Turquía. En principio, todos pensaríamos que Rusia tiene mejores armas que Turquía, ¿no os parece? Recordad que todo esto ocurrió antes de la superhumillación que está recibiendo Putin en Ucrania. En aquellos momentos, todos pensábamos que el ejército ruso era digno de respeto. Sin embargo, Azerbaiyán ya contaba con una flota de Bayraktares, cortesía de su hermana mayor, Turquía. Y diréis, ¿cómo terminó esta guerra? Pues os voy a leer el resumen que hizo Oryx. En el transcurso de este corto pero intenso conflicto, un puñado de UCAV Bayraktar TB2 azerbaiyanos rompieron esencialmente la espalda del ejército armenio. Su equipo documentó la destrucción de 549 objetos terrestres por los drones, desde 22 sistemas SAM hasta 126 vehículos blindados de combate, incluyendo 90 tanques T-72. Una gran parte de esto se debe al elemento sorpresa. El analista Rob Lee ha escrito sobre cómo Azerbaiyán utilizó sus drones para destruir las defensas aéreas de Armenia a las pocas horas de comenzar. Pero una parte igual de importante fue la superioridad tecnológica. A pesar del tamaño y la lentitud de los drones, Armenia, con las armas rusas, fue incapaz de derribar la mayoría de ellos. En ocasiones, el radar y el equipo de interferencia parecían fallar en su trabajo mientras estaban a la vista de los TB2. Al final del conflicto, que duró 6 semanas, las cosas habían empeorado tanto que los soldados armenios ya no se escondían de los UAV. Simplemente caminaban a campo abierto manteniendo una gran distancia de seguridad de sus compañeros. Y diréis, ¿por qué? Pues porque ya que no podían escapar de los drones, lo mejor que podían hacer era dispersarse, y de esta forma, quien tuviera que disparar a cada uno de los soldados tendría que gastar un montón de misiles hasta el punto de que no mereciera la pena. En otras palabras, que la guerra de Nagorno-Karabaj fue la mejor campaña de marketing para el Bayraktar. De hecho, el dictador de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, proyectó imágenes de los ataques de estos drones en pantallas gigantes por todas las calles del país. Todos los azeríes pudieron ver la eficacia de esta arma. El resto es historia, pero no podríamos terminar este vídeo sin glosar la parte más épica del Bayraktar, lo que lo ha convertido en el icono pop que es ahora. Sí, ahora es el momento en el que os voy a hablar de la guerra de Ucrania. ¡Atentos! Las primeras semanas de la guerra de Ucrania fueron como una repetición de los grandes éxitos de todo lo que se había dicho sobre el Bayraktar TB2. Cuando los primeros misiles se estrellaron contra Kiev el 24 de febrero de 2022, los analistas y los expertos coincidían en una misma opinión. Los 20 Bayraktares que había comprado Ucrania iban a durar 2 telediarios. Por supuesto, muchos de ellos eran los mismos que también dijeron que Ucrania caería en 72 horas, quienes nos aseguraron que era literalmente imposible que los militares de Moscú fallaran. El resultado ya lo conocéis. Lo que siguió fueron varias semanas en las que los drones
drones Bayraktar parecían repetir sus éxitos de Libia, Etiopía y Nagorno-Karabaj. Volaban bajo, eludían los radares y arrasaban por donde pasaban. En un momento dado, las cosas se pusieron tan mal que incluso el embajador ruso en Ankara se sintió obligado a arremeter contra el gobierno de Turquía declarando lo siguiente. Explicaciones como que los negocios son los negocios no servirán, ya que sus drones están matando a nuestros soldados. Pero ¿sabéis qué es lo más curioso de toda esta historia? Que Rusia ya sabía que Kiev tenía acceso a los Bayraktar. Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, se habían pasado meses entrenando a pilotos para poderlos derribar. Y ahora ahí estaban, volando camiones rusos como si no hubiera mañana, matando soldados rusos y todo mientras Putin miraba estupefacto, incapaz de detener la carnicería. Para los ucranianos, la eficacia de este dron convirtió al Bayraktar TB2 en una leyenda, en la imagen viva de que sí se puede resistir la invasión rusa, y fue entonces cuando se empezaron a escribir canciones populares sobre el Bayraktar, y cuando empezaron a llamar Bayraktar a algunos de los animales del zoo de Kiev, incluso cuando en Lituania llegaron a recaudar 5 millones de euros en una campaña de crowdfunding para comprar un Bayraktar extra para el ejército ucraniano. Y por cierto, como curiosidad os diré que cuando se recaudó el dinero, que se recaudó en solamente 3 días, el fabricante renunció a cobrar y envió el dron gratis. Sin embargo, por muy espectacular que fuera todo esto, no alteró la regla principal y fundamental de la guerra, que es, por grande que sea un salto tecnológico, un ejército bien financiado acabará encontrando la forma de contrarrestarlo. Y esto explica por qué ya no oímos hablar tanto del Bayraktar. En parte, esto se debe a que la naturaleza de la guerra ha cambiado de una forma brutal, de la defensa apresurada contra las columnas de blindados rusos que se desplazan a un avance lento a una guerra de trincheras que recuerda más a la Primera Guerra Mundial. Además, en Moscú se han puesto las pilas y han mejorado sus defensas contra estos drones. Ojo, eso no significa que se hayan dejado de utilizar los drones ni muchísimo menos, pero ya no son tan eficaces como antes. Incluso en retrospectiva, el papel de los TB2 en los primeros días de la guerra ya no se ve de la misma manera. Sí, es verdad que todos hemos visto vídeos en Twitter y en TikTok de Bayraktares bombardeando las columnas rusas, pero visto con la cabeza fría, el auténtico protagonista de la defensa de Kiev fue la artillería ucraniana. En cualquier caso, todo esto es tema para otro vídeo. Lo que está claro es que el Bayraktar es una arma icónica y que le quedan muchos años de vida. Mientras veis este vídeo, un montón de países están haciendo pedidos a Turquía, así que no dudéis que lo veréis en muchas de las guerras del futuro. Pero ahora la pregunta es para vosotros, ¿de qué otras armas os gustaría que hablásemos aquí en Megaprojects? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que en este canal, en Megaprojects, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.